Intentamos divertirnos a costa de los muertos y el karma nos puso en nuestro lugar. Cuando tenía unos 25 años, hice un viaje con amigos a una casa rural para pasar el fin de semana. Éramos un grupo de amigos de hace años, incluyendo algunas novias que se habían unido a nuestro círculo. Este tipo de viajes los hacíamos casi cada año, dependiendo del presupuesto, y siempre elegíamos una casa rural en algún rincón de España, un lugar tranquilo donde podíamos desconectar de la rutina y pasar un buen rato juntos. En general, todo transcurrió de manera bastante normal durante el fin de semana. Las actividades de siempre, cocinar entre todos, repartir las tareas de limpieza, charlar, beber, y como no, las típicas discusiones de yo he hecho más que tú, pero sin que nada llegara a mayores. Era un grupo bien avenido, y a pesar de las pequeñas tensiones, nos llevábamos muy bien. El sábado por la tarde, después de una caminata por los senderos que rodeaban un lago cercano, descubrimos un hotel-restaurante abandonado. En su época, había sido un lugar famoso, especialmente durante la dictadura franquista, pero ahora era solo un vestigio de tiempos pasados. Lo vimos desde lejos, ya que el estado de deterioro del edificio no invitaba a acercarse demasiado. Las ventanas rotas y el techo en ruinas le daban un aire tétrico, el tipo de lugar que en películas de terror sería escenario de historias inquietantes, pero en plena luz del día no parecía más que un viejo edificio caído en desgracia. Lo visitamos por sus alrededores de manera superficial y seguimos nuestro paseo. Esa noche, después de cenar, decidimos que sería divertido hacer una última caminata nocturna como despedida antes de regresar a Madrid a la mañana siguiente. Uno de mis amigos, siempre dispuesto a buscar aventuras, sugirió que fuéramos al cementerio local. Era un cementerio pequeño, a pocos minutos de la casa rural, por lo que nos convenció fácilmente de que sería interesante ver qué sucedía allí de noche. Aunque a algunos del grupo les pareció una idea absurda, finalmente todos nos animamos, tomándolo como una pequeña exploración nocturna. El cementerio estaba situado en la base de la colina donde se encontraba nuestra casa. Durante el día, ya habíamos pasado por allí varias veces en nuestros paseos, pero en la oscuridad, el lugar adquiría un aura diferente. Lo que de día era un lugar normal, por la noche irradiaba un cierto misterio, un aislamiento que no habíamos notado antes. No había luces cercanas, y parecía que éramos los únicos en toda la zona. Mientras bajábamos en pequeños grupos, cada uno hablando de cosas triviales, llegamos a la puerta del cementerio. Era un cementerio típico de pueblo, rodeado por un muro de piedra de unos 2,5 metros de altura, con una verja metálica negra cerrada con una cadena y un candado. Mi amigo, el mismo que había sugerido la idea de ir al cementerio, me miró. Él sabía que, al igual que él, tenía cierta sensibilidad hacia lo paranormal. A lo largo de los años, habíamos tenido muchas conversaciones sobre experiencias extrañas y fenómenos inexplicables, por lo que me pidió que me acercara a la puerta para ver si percibía algo fuera de lo común. Con cierta reticencia, caminé hacia la verja y miré a través de los barrotes. El cementerio estaba cubierto por una ligera neblina que no se veía en ninguna otra parte de los alrededores. A través de ella, pude distinguir las lápidas de piedra y el césped, pero nada más. No sentí ninguna presencia o energía inusual. Todo parecía en calma, como cualquier otro cementerio. Se lo dije a mi amigo, quien, aún así, tuvo la idea de ver si podíamos entrar. En cuanto agitó la verja, todo cambió. Una sensación de inquietud me recorrió de pies a cabeza, como si hubiéramos llamado la atención de algo. Era una sensación fuerte, como un aviso de que no debíamos estar allí, aunque no había nada físico que justificara ese temor. Mi amigo notó mi cambio de expresión y me preguntó si estaba bien. Le expliqué lo que sentía, y le sugerí que nos fuéramos. La idea de perturbar el descanso de los muertos no me parecía adecuada, y aunque él lo comprendió, no sin cierto descontento, decidimos continuar el paseo. Nos unimos al resto del grupo, que ya había comenzado a caminar por un sendero cercano que bordeaba el cementerio y se adentraba en el bosque. El paseo se volvió animado, con conversaciones y risas que hicieron que pronto nos olvidáramos del cementerio. El camino era recto y no tenía pérdida. Nos pareció un buen plan, caminar un poco más bajo el cielo estrellado antes de regresar a la casa. Después de un buen rato caminando, probablemente 1 hora o más, comenzamos a pensar en regresar. El sendero parecía no tener fin, lo que nos extrañó, ya que habíamos asumido que daríamos una vuelta relativamente corta. Sin embargo, algo nos llamó la atención. A nuestra derecha,
Apareció un muro de piedra que, al principio, no nos resultó relevante. Pensamos que quizás estábamos cerca de otro pueblo. Pero tras caminar unos minutos más, de repente nos encontramos de nuevo ante las puertas del cementerio. Nos detuvimos, atónitos. No podíamos entender cómo era posible que hubiéramos vuelto al mismo punto de partida tras caminar en línea recta durante tanto tiempo. Mi amigo sacó su teléfono y consultó el GPS, pero no había ninguna explicación lógica. El sendero era completamente recto, no había forma de que hubiéramos dado una vuelta en círculo. Mientras intentábamos procesar lo que estaba ocurriendo, uno de mis amigos se dio cuenta de la hora. Eran solo las 12:30. Habíamos salido de la casa poco después de las 12, y según nuestros móviles, solo habían pasado 20 minutos, aunque habíamos estado caminando durante al menos una hora. La incredulidad se apoderó de nosotros. No tenía sentido. Era como si el tiempo y el espacio se hubieran alterado, atrapándonos en algún tipo de bucle. Mi amigo, con una expresión seria, murmuró que quizás esto era una advertencia, una consecuencia de haber intentado perturbar el cementerio. No podía dejar de pensar que, de alguna manera, habíamos cruzado una línea invisible, y ahora, el propio lugar nos estaba jugando una especie de broma macabra. Nos acercamos de nuevo a la verja del cementerio. Esta vez, no sentí la misma inquietud que antes, pero algo dentro de mí me dijo que debíamos disculparnos. Mi amigo y yo, casi en un acto reflejo, nos detuvimos frente a las puertas cerradas y susurramos una disculpa al aire, esperando que fuera suficiente para apaciguar lo que fuera que habíamos alterado. Al no tener otra explicación para lo sucedido, decidimos regresar a la casa. El paseo de vuelta fue rápido, sin incidentes, y pronto estábamos de nuevo en la calidez de la casa rural. Nos reímos de lo extraño de la situación, y aunque no pudimos encontrar ninguna explicación racional, lo convertimos en una anécdota para contar en futuras reuniones. Esa noche, continuamos charlando y bebiendo hasta que el cansancio nos venció. A la mañana siguiente, regresamos a Madrid con una buena resaca y una historia que ninguno de nosotros olvidaría fácilmente. Aunque ninguno de nosotros podía explicar lo que había sucedido, todos compartíamos la certeza de que, de alguna manera, habíamos vivido algo fuera de lo común. Algo que nunca podríamos entender del todo, pero que siempre nos recordaría que, en el límite entre el mundo real y lo desconocido, a veces, lo inexplicable está más cerca de lo que pensamos. Gracias por escuchar el relato. Si te ha gustado, dale me gusta, compártelo y escribe un comentario. Más información en la descripción. Gracias y nos vemos en el siguiente relato.